La Iglesia ICEL La Paz, en el marco de la primera convención virtual de ICEL Bolivia, se complace en presentar la plenaria Sola Escritura e Inspiración, junto al pastor Ángel Arturo Guillén Marquiegui, pastor de la Iglesia Coinonía en la Roca, en la ciudad de La Paz. Que va a ser de bendición. Amén. Entonces vamos a arrancar con el tema de sola escritura. El principio de sola escritura, que quiere decir únicamente la escritura, anuncia que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Esta definición, y hay otras muy similares, está tomada de CPE, Coalición por el Evangelio. Los reformadores elevaron este principio junto con las Sagradas Escrituras son su propio intérprete, lo cual es la base de interpretación. Y para mencionar solamente 5, muy rápidamente, son las siguientes. Dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Tomar literalmente lo más posible las palabras de la Biblia. Solo buscar el significado figurado cuando el literal carezca de sentido. Luego, colocar todas las interpretaciones hechas dentro del contexto del cual fueron tomados los pasajes para ver si se ha cometido alguna arbitrariedad. Luego está el cuarto, considerar el tema o propósito del libro cuando se interprete un pasaje específico de dicho libro. Y el último, ser reflexivo al hacer la interpretación. Evitar los juicios acelerados. Buscar las razones que pudieran demostrar que su interpretación o mi interpretación es incorrecta. Sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Empezamos con un primer texto muy familiar para todos. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es, dada por inspiración de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si leemos con atención este enunciado, notaremos que la escritura es suficiente para la iglesia del Señor. En base a este y muchos otros textos, sola escritura fue el grito de guerra de la Reforma protestante. Un poco de historia. La institución católica de Roma ha pretendido por siglos estar sobre la autoridad de la Biblia por medio de tradiciones humanas, como por ejemplo la Inmaculada Concepción de María y su Asunción, la intercesión de los santos, las indulgencias, el primado de Pedro. Primado es aquel que sobresale, prevalece, predomina, con su consecuente papado. También la transubstanciación, la confesión auricular para el perdón de los pecados. Tradiciones humanas. El hermano Martín Lutero, iniciador de la Reforma, desnudó estas prácticas y las denunció como contrarias y ofensivas a la palabra de Dios. Obviamente sufrió la amenaza de ser excomulgado si no se retractaba. Pero su respuesta quedó registrada en la historia como una exclamación poderosa y debidamente asentada en la palabra de Dios. Dice así: por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme, y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén.
Un razonamiento en contra del principio de sola escritura señala que la Biblia no lo enseña textualmente, o sea, que en ningún lugar de la escritura se puede leer la Biblia es la única guía que Dios ordenó para la fe y la vida de los creyentes. Ciertamente no hay tales palabras, pero ¿qué otra cosa puede significar que la Biblia es la palabra de Dios, la cual dice de sí misma ser inspirada por Dios? Por tal razón, inerrante y por tanto competente. Dios ha hablado de su misma palabra y él nunca se contradice. Dos ejemplos. En el Salmo 119, primero el versículo 130. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Alguna otra tradición puede alumbrarnos y hacernos entender? Ciertamente no. Ahora, en el Salmo 119, ahora versículo 105, leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Puede alguna tradición alumbrarnos para caminar? Romanos 3:4b dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Una vez más, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre puede hablar verdad, pero en un sentido, no en un sentido puro y pleno como lo hace Dios. Por todo esto y más, sola escritura, hermanos, es única en autoridad, como veremos al final. Así que mientras la Biblia misma no pueda arguir explícitamente sobre la sola escritura, definitivamente no debe permitirse que las tradiciones contradigan su mensaje. ¿Qué clase de locura no sería equiparar la palabra de Dios con la tradición? Es decir, darle a ambas un valor equivalente. Y sin embargo, sola escritura no impugna necesariamente toda tradición, pero arremete contra toda doctrina antibíblica. Hay tradiciones buenas, favorables, saludables, porque se apoyan en la escritura. Por ejemplo, en Lucas 4:16 tenemos una mención de tradición. Lucas 4:16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esa palabra costumbre es justamente tradición. Otra, Marcos 7:9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí, obviamente, esa tradición era mala, ¿no? Tradición buena, tradición mala. Hay que conocer, pues, la escritura para saber por qué hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos. Este creo va a ser, hermanos, un buen desafío para todos nosotros. Es una buena cuestionante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es decir, como cristianos, ¿no? ¿Y por qué decimos lo que decimos? Acudir constantemente al principio de sola escritura será siempre la práctica más sana para la iglesia de Dios. Tristemente no es la realidad de nuestros días. Ya sabemos, más allá de cualquier duda, que la escritura es verdadera, autoritativa, confiable. No puede decirse lo mismo de la tradición. Las tradiciones de hombres son mutables. La palabra de Dios no. Otro gran cimiento para confiar en sola escritura es este: el Espíritu Santo la inspiró y Él es quien ilumina la mente del creyente para encontrar el significado e intención de lo que Él quiso comunicar. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos enseñó lo siguiente. En su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si me permiten leer el mismo texto, 2 Pedro 1, 20 al 21, en la Biblia Textual 2, una pequeña variación, pero creo que alumbra. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. O sea, está diciendo Pedro que no es cuestión de hombres. La Escritura no es cuestión de hombres. Es cuestión de Dios utilizando a los hombres sobrenaturalmente. Quiero leer el comentario plenitud al versículo 20 que acabamos de leer. Esto también puede ser traducido como que ninguna profecía de la Escritura es de origen privado. Esto es derivada de la propia interpretación del profeta. El versículo explica la razón. Los profetas hablaron bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto refuta la interpretación de los falsos maestros, quienes sin tener en cuenta el Espíritu desechaban la palabra profética del Antiguo Testamento. Hasta aquí, magnífica base para abrazar el principio de sola Escritura. Pero tenemos más. Este precioso texto, en 2 Pedro 1, 20 al 21, nos enseña algunas cosas. Por ejemplo, la Escritura o las Escrituras no son tema de interpretación personal. Por eso creemos en sola Escritura. Ningún cristiano debería decir, por ejemplo, yo veo en este pasaje bíblico esta cosa. Y otro que diga, yo veo algo distinto. Y luego decir que los dos puntos de vista están bien. Sola Escritura no permite esto porque la interpretación no es personal. Se debe encontrar el significado que tuvo para su audiencia original. ¡Qué desafío! En segundo lugar, este texto de Pedro nos enseña que las Escrituras son revelación de Dios. Y por ser de Dios, y por eso creemos en sola Escritura. No es de hombres. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, deseo o proyecto humano. Pedro escribió, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. A nadie se le ocurrió recibir una revelación. Tampoco nadie la pidió a Dios, ni la descubrió de sí mismo. Solamente Dios lo hizo porque Él quiso hacerlo. La revelación que tenemos hoy en la creación y en la palabra de Dios es fruto de un designio del Señor para que creamos en Él. Esto es sola Escritura. En tercer lugar, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y por eso creemos en sola Escritura. Cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Es esta inspiración lo que hace posible la declaración autoritativa del Salmo 119 y versículo 160. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué declaración? La suma de tu palabra, y no una parte de la palabra, ni un trozo, no solo el Viejo Testamento, tampoco el Nuevo Testamento solo, no toda la Biblia menos un par de libros, sino toda la palabra. Toda la palabra es la palabra de Dios. No se le puede agregar ni quitar impunemente. Y hay tradiciones que tienen la capacidad de invalidar la propia palabra de Dios. Mucho cuidado con esto. Miren lo que dice, hermanos, Apocalipsis 22, 18 al 19, sobre el celo de Dios de la Escritura. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Añadirle o quitarle equivale nada menos que a mentir contra Dios. Cada palabra de la Escritura tiene su propio peso. Nunca la alteres. Por eso, cuando hablamos de esa Escritura, también hablamos de toda Escritura, que significa toda la Escritura. Proverbios 36 es para temer. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué importante es esto, hermanos. ¿Cuántas veces no se debe decir en círculos evangélicos, Dios me ha dicho esto y aquello? Cuidado, es muy serio. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Se suele enseñar que solo ciertas porciones de la Biblia fueron inspiradas. Cuidado con esa falacia. El que la acepte utilizará la Escritura a conveniencia. Y si es un maestro, no podrá predicar todo el consejo de Dios como Dios ha mandado. Esto está pasando ahora a gran escala, ¿no? Miren, hay miles de engañados por ese tipo de maestros. Veamos qué dijo Pablo para los tiempos últimos. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Tremendo. Esta frase que he subrayado ahí, acumularán para sí. Es la gente que escoge, yo quiero este y aquel maestro, nadie más. ¿Por qué? Porque quieren oír cosas halagüeñas, palabras suaves. Hoy se predica mucho, pero es escasa la palabra de Dios, como en los años mozos del profeta Samuel. Miren lo que estaba pasando y es triste. Primero Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora, que escasee la palabra de Dios no significa que no haya predicación. Y lo paradójico del caso hoy es que abunda la predicación, pero escasea la palabra de Dios. Los judíos bereanos representarán siempre un llamado a nosotros para juzgar aquello que se conoce como predicación. ¿Qué hacían estos hermanos? Veamos en Hechos 17:11, libro de los Hechos 17:11. Y estos, hablando de los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren qué actitud, hermanos. Primero, recibir la palabra con toda solicitud. Luego, escudriñar la enseñanza del apóstol Pablo, imagínense, hermanos, para ver, o sea, para estar seguros que él predicó conforme a las escrituras. Si con el apóstol Pablo se hizo semejante cosa, ¿cuánto más con nosotros, hermanos? Hay que juzgar las prédicas, las profecías. Este es un llamado a todo creyente, para que examine la predicación de hoy. Examinar es algo profundo, hay que hacerlo. Es comprobar con la Escritura, es verificar, constatar si lo que se predica viene de sola Escritura. Son abundantes los púlpitos hoy, mas la verdad está muy ausente. Lo que prolifera es la mentira y el engaño mediante la manipulación de las Sagradas Escrituras. Y la causa de todo esto tiene una raíz concreta: ignorar el principio de sola Escritura. Hasta aquí creo que estamos no lejos de entender, hermanos, el concepto de el principio de sola Escritura. Es vital para la vida cristiana. También debiéramos preguntarnos qué autoridad le asignamos a la palabra de Dios, sin apresurarse. ¿Es una autoridad absoluta o es una autoridad relativa?
porque de lo que uno asuma de la escritura y de la autoridad que le conceda, vendrá la práctica de fe correspondiente. Porque nosotros actuamos según lo que creemos, o según creemos, actuamos. El hermano Martin Lloyd Jones, este maestro, dijo en una ocasión que, sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy, todos los problemas del mundo, se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Muy de acuerdo con eso. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes terminan con un Cristo disminuido y terminan añadiendo a Cristo otros intermediarios como practica la Iglesia de Roma. Cuando no consideramos sola Escritura con la seriedad que le corresponde, de seguro vamos a incurrir o vamos a seguir incurriendo en prácticas como Dios me ha dicho o he sentido que hagamos esto o aquello. Eso es muy común hoy día, muy común, tristemente. Es por ignorar la Escritura, ¿no? Ignorar sobre la Escritura ha dado lugar a una cantidad considerable de materiales de enseñanza que corresponden a doctrinas extra bíblicas. Muchas de ellas provienen de supuestas revelaciones, sueños y visiones. El principio de sola Escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. Proteger la verdad necesita protección o defensa. La verdad. Veamos, Filipenses capítulo 1, versículo 7, lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Sí, hermanos, somos llamados a defender el Evangelio. Especialmente en nuestro tiempo, cuando hay otros evangelios circulando con absoluta libertad. Otra fuerte objeción a sola Escritura, a ver qué les parece, apela al canon de la Biblia, que más o menos se concluyó el año 393 y que fue acordado 250 años después del inicio de la Iglesia, en el primer siglo. La Biblia no fue permitida en la misa por más de 1500 años. ¿Cómo entonces utilizarían los cristianos sola Escritura sin existir el texto completo? Y tampoco había la posibilidad de entregar una copia, una Biblia a cada uno antes de la invención de la imprenta en 1450. Y otro gran obstáculo fue el alto índice de analfabetismo. Qué desafío para sola Escritura, ¿o no? Pero podemos responder así, hermanos. Digamos que la autoridad de la Escritura no se basa en su provisión o abastecimiento, ni en lo que el hombre haga o deje de hacer. La autoridad de la Escritura descansa en que es la fiel e inerrante palabra de Dios, entendiéndose por inerrante que tiene cualidad de estar exenta de errores, no tiene un solo error. Ninguna circunstancia cambia esta realidad. Se puede atacar y se lo ha hecho, y ahora también al principio de sola Escritura. Pero no hay ningún efecto, hermanos, para la misma. La Iglesia en varias ocasiones faltó a su deber, como por ejemplo hacer copias de la Escritura o partes de la Escritura para llegar a más personas. Llevar copias. La disponibilidad de las Escrituras a través de los siglos, entonces, hermanos, no es un factor determinante. Las Escrituras mismas son el factor determinante. ¿Qué les parece?
Ahora tenemos las escrituras disponibles y accesibles para todos, ¿sí o no? Tenemos escrituras, hermanos, no sé yo en cuántas versiones. Creo que son 50 o más. Imagínense lo que tenemos en Biblia. Pero la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué hacemos con las sagradas escrituras? Que decimos creer, ¿no? Decimos creer. Pero a ver, ¿cuál es el trato que le damos a la palabra? Recordemos que el conocer, al menos conceptualmente algo, o conocer el fundamento de esa escritura que estamos viendo ahora, nos hace más responsables ante Dios. ¿Y qué estamos diciendo? Que sola escritura es vital, es crucial para la vida del cristiano. Cristianismo, vida cristiana sin escritura a profundidad no es posible. No es posible. Alguien dijo que a la Biblia se la trata como la Cenicienta, o sea, con desprecio. Creo que es verdad. También que sufre abusos en los púlpitos por parte de los falsos maestros, los enemigos de la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, se percibe que muchas tradiciones eclesiásticas que se han desarrollado a través de los siglos están en contradicción con la palabra de Dios. En este punto estamos viendo que hay tradiciones eclesiásticas, no pocas, que se han desarrollado a través de siglos y que están a las claras en contradicción con la palabra de Dios. Deberíamos identificarlas. Y es aquí donde el principio de sola escritura es inmensamente útil. ¿Qué dice el Señor? Como hemos comenzado diciendo, hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos en nuestra vida cristiana? En el culto al Señor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nos hemos preguntado una vez. Y también, ¿por qué decimos lo que decimos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Hay muchas tradiciones. Hay muchas tradiciones. Esa es la fuente. El ser humano es en realidad un ser de tradiciones. Eso es propio del ser humano, en cualquier cultura. El peligro es cuando las tradiciones guían nuestras convicciones e invalidan la palabra de Dios. Se puede imaginar que una tradición invalide la palabra de Dios. Es trágico eso. Fue el caso en los días del Señor Jesús. El caso de escribas y fariseos que desatendieron las necesidades de sus padres y así lo enseñaron. En realidad enseñaron estos maestros falsos a descuidar a los padres, cuando la palabra de Dios dice claramente, honrad padre y madre. ¿Qué les parece, hermanos? Como una tradición puede ir en contra de la Sagrada Escritura. El texto está en Mateo 15, del 4 al 6. Mateo 15, del 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Invalidado qué? El mandamiento. El mandamiento. Escribas y fariseos lo enseñaron y así lo hicieron. Y el Señor los reprendió duramente. Algunas malas tradiciones de este tiempo, a ver si las reconocen. Yo creo que sí. Por ejemplo, hay una tradición evangélica muy abundante que dice, acepta o invita a Jesús a entrar en tu corazón. Digamos que tratando de hacer un evangelismo. Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué la iglesia, en gran parte digo, lo hace? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la fuente? O en otras palabras, ¿dónde está escrito?
Acepta o invita a Jesús a entrar en tu corazón. ¿Ya? Y hermanos, ¿cómo, si estudiamos y tratamos de entender bien esta tradición, deberíamos saber lo que es el corazón humano? El corazón humano es un foco infeccioso tremendo. Es un foco de infección tremendo, hermanos. De allí sale lo peor, todo lo malo. El corazón del hombre es enemigo de Dios. Si vemos todo lo que la Escritura, o algo de lo que la Escritura dice del corazón humano, del no regenerado, hermanos, ¿cómo podemos hacer una invitación a Cristo a que entre allí? ¿Ya? Entonces, eso es una tradición que invalida la palabra de Dios. Hay otra tradición muy en boga hace muchos años que consiste en pronunciar decretos y hacer declaraciones con la pretensión de que nuestra palabra se cumpla. Tiene más o menos un tinte mágico, ¿no? Yo digo esto, yo declaro esto otro. Eso se oye mucho. Es una tradición. Yo no sé cuántos años tendrá, quizá unos 18 o 20 años esta tradición, no es muy vieja, pero miren el daño que está haciendo. Hay otra tradición que dice, hablando con la gente también, repite conmigo las siguientes palabras. La idea es para la salvación. Si tú repites conmigo estas palabras, entonces tú vas a ser salvo. Después de hacerlo, después de conseguir la repetición de la persona, se le declara salvo. Como si la salvación fuera por esa obra de repetir una oración. Esa es una tradición. Muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Ahora, puede haber tradiciones útiles. Por ejemplo, cuando Jesús entraba a la sinagoga, él estaba utilizando una tradición de su tiempo. La palabra ahí es tradición, cuando dice conforme a su costumbre. Ir a la sinagoga era una tradición. Y Jesús iba allí y predicaba, ¿no? Los apóstoles también. Entonces, esa es una buena tradición. A ver, un ejemplo de tradición evangélica útil, no contra la palabra. Por ejemplo, usar sobres para diezmar y ofrendar. Es una tradición, ¿sí o no? ¿Algún lugar de la Escritura lo enseña o lo ordena? No. Pero no ofende en absoluto al principio de sola Escritura. Porque aquí el tema es, hermano, que se hace algo práctico, simplemente algo que resulta útil. Por ejemplo, utilizar amplificación para nuestras reuniones, dependiendo, claro, del tamaño. Es una tradición, pero no es mala. Puede llegar a algunos extremos, digamos, en la tecnología, pero en general es algo útil, buena tradición. Por eso, solo la Escritura no está en contra de todo lo que es tradición, pero separa muy bien las tradiciones que son útiles de las tradiciones que son ofensivas y que inutilizan la palabra de Dios. Hay que distinguir bien. Lo que dije al principio, una vez más quiero repetir, la iglesia debería preguntarse, nosotros hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Podemos escoger una serie a ver, de unas 10 cosas que hacemos normalmente en nuestro culto y en nuestra vida, ¿no? Y cosas que decimos. No. ¿Y por qué decimos lo que decimos? Ese es el desafío, ¿ya? Ese es el desafío. Ahora, abrazar sola Escritura nos lleva de regreso a lo que Dios ha revelado en su palabra. Es eso, hermanos. Es eso. Por ejemplo, el hecho de enseñar a ir a la palabra seriamente no es inventar nada, ¿no? La Reforma no ha inventado esto, ha recuperado una cosa que estaba en la Escritura desde el principio. Dios quiere que atendamos a la palabra suya. Siempre ha dicho, atienda a mi palabra. Lo ha dicho a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Y cuando decían así dice el Señor, era el momento de prestar atención. Y prestar atención después llevaría a la obediencia. Pero no prestaron atención muchos de los que oyeron a los profetas.
Finalmente, la sola escritura nos señala nuevamente al Dios que siempre habla la verdad, nunca se contradice a sí mismo y siempre se ha mostrado confiable. Hermanos, amemos sola escritura. Claro, este es un resumen de todo un tema muy amplio, tiene muchos detalles para estudiar. Pero el principio, así expuesto, así superficialmente, digamos, hasta aquí, o rápidamente mejor, entonces creo que nos ha dado ya una pauta de la importancia de ir a la escritura, ir a la palabra. Yo pensaba, hermanos, cuando me he convertido hace unos 40 años, casi 40, yo decía, bueno, entiendo que este pueblo, el pueblo cristiano, es un pueblo de la Biblia. Llegan a la reunión con sus Biblias. De la religión que salí, la que heredé de mis padres, nunca he visto a alguien llevar su Biblia. Tampoco he visto que se la ha predicado. No, entonces decía, esta es una gran diferencia. Aquellos, cero con la palabra. Pero aquí todo es la palabra. Esa era mi primera impresión. Pero después, hermanos, sinceramente fui decepcionado. Al saber estadísticamente que el pueblo de Dios no es dado a la escritura. Hablando obviamente en términos generales. El pueblo de Dios no es dado a la escritura. Se ha preguntado a los hermanos en la fe, más o menos así. A ver, hermanos, ustedes que tienen un año en el camino del Señor, ¿cuántas veces han leído la escritura? Y los que están 10 años, y los que están 15, y quedan los que están 20. ¿Cuántas veces? Y muchas veces la respuesta ha sido ni una vez. Entonces, algo está mal. En la iglesia de Cristo, hermanos, hay varias cosas que están mal, pero hablando de esta, es lo más triste. Es lo más triste, hermanos. Entonces, tenemos que volver a la escritura. Al principio de sola escritura es maravilloso, es hermoso. Es lo que Dios ha diseñado desde el principio. Y nunca se contradice el Señor a sí mismo. Y siempre ha mostrado confiabilidad. No podemos confiar en Él plenamente. Amén, hermanos. Ahí terminamos con sola escritura. Entonces, puedo empalmar ya nomás con la inspiración, que es el segundo tema. Y vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre la primera y la segunda. Sola escritura va de la mano con inspiración. Es una gran palabra, la inspiración. Amén. Entonces, veamos. ¿Qué es la inspiración de la escritura? La inspiración de la escritura es la acción sobrenatural de Dios, obrando soberanamente a través de autores humanos escogidos por Él para producir las sagradas escrituras, lo que ahora más se conoce como la Biblia, como una revelación de Dios mismo. Este principio, digamos, esta primera definición es muy importante, así que voy a repetirla. La inspiración es una doctrina bíblica, ¿no? Se llama la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es la acción sobrenatural de Dios que obró soberanamente a través de los autores humanos escogidos por Él para producir las Sagradas Escrituras como una revelación de Dios mismo. Dios inspiró a los escritores bíblicos y lo que escribieron. ¿Qué les parece? Dos cosas aquí de inspiración. Dios inspiró a los escritores bíblicos e inspiró lo que escribieron. Eso es muy importante. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Siempre está este texto ahí porque creo que es el más claro. Y leo en la versión textual 2. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia,
a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Qué propósito más hermoso. ¿Qué les parece, hermanos? Primero dice que la escritura es inspirada por Dios. Es obra de Dios a través de hombres escogidos. ¿Para qué es útil? Para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. ¿Con qué finalidad? De que el hombre de Dios esté completamente calificado, es decir, equipado para toda buena obra. Eso es, hermanos. Entonces, toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. Él obró por su espíritu, por medio de seres humanos, y ha producido lo que hoy se conoce como la Biblia, la palabra de Dios. La ley de Jehová, Salmo 19:7, habla de la palabra de Dios. Otra cosa que vamos a ver en estos dos temas, hermanos, especialmente en estos dos temas, es la escritura, hermanos, es la que más habla de la escritura. Todos tenemos buena opinión de la escritura, ¿no es cierto? Y hablamos de ella. Y grandes hombres de Dios, por decir así, santos, han hablado las maravillas de lo que son las escrituras. Perfecto. Pero no hay nadie como la escritura para hablar de la escritura, como en el caso del Salmo 19:7, por ejemplo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué tal es, hermanos? Dios está diciendo que su ley es perfecta, que convierte el alma, y lo ha hecho a través de un salmista en el Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué obra más linda, que hace sabio al sencillo. Esto es maravilloso, ¿no? Amén. Y hay un montón de textos que hablan de esto. Veremos otro en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, en la Reina Valera 60. Segunda Pedro 1, 20 y 21, dice así el apóstol. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué texto más bello, hermanos, ¿no? Qué texto más lindo. Amén. Ahora, como Dios la inspiró, la escritura entonces verás. Si Él la inspiró, es veraz, porque nuestro Dios es veraz. Entonces, el Salmo 119 y 160. Miren lo que dice, hermanos. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Gloria a Dios. La suma de tu palabra es verdad, quiere decir, toda la escritura absoluta es verdad. El Señor Jesús, hablando con su Padre, en el libro de Juan 17:17, conocida como la oración sacerdotal, le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor, que es la verdad, el Señor, que es el Verbo encarnado, le dice a su Padre que su palabra es verdad. Segunda Timoteo 2:15, consejo del apóstol Pablo, procura con diligencia presentarse aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, este es un mandamiento muy fuerte. Presentarse a Dios aprobado es lo que manda el Señor. Esta palabra, sobre la escritura, es autoritativa. Segunda Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual así vienen a estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén.
Esta palabra es poderosa. Miren para qué, hermanos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio no tiene poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es dinámica. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene propósito eterno. Isaías 55:10-11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La inspiración de la Escritura es dinámica, en la que Dios obró activamente por medio de autores humanos activos. También es verbal, y a que se refiere a las palabras reales, no solo ideas, sino palabras y escritos. Finalmente es plenaria, lo cual quiere decir que es completa, porque dice, toda escritura está inspirada por Dios. No solo partes de la escritura, sino toda la escritura. Existen varias teorías que intentan explicar la manera en que Dios inspiró las sagradas escrituras. Por ejemplo, la teoría de la intuición, que sostiene que la inspiración es un tema de percepción ejercida por genios religiosos con gran conciencia espiritual. Por el contrario, hermanos, la inspiración es una obra especial de Dios, quien habla por su espíritu y usando los escritores que él ha escogido, ¿no? Entonces hay teorías, hermanos, que son muy agresivas. Pedro dice, porque en 2 Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra teoría, la teoría de la iluminación. La teoría dinámica. La teoría dinámica dice que Dios trabajó con escritores humanos para producir la escritura. El Espíritu los dirigió a tener los pensamientos que él deseaba, los cuales ellos los expresaron con sus propias palabras. Esta teoría acierta en ver a Dios y a los seres humanos obrando juntos para crear la escritura. Dios usó los estilos, vocabularios y así sucesivamente de los escritores, ¿no?, para expresar su palabra. Pero esta teoría se equivoca cuando limita la influencia de Dios a los pensamientos de la escritura. Dios inspiró pensamientos y palabras. Y la teoría verbal que dice que el Espíritu Santo les dio a los escritores no tan solo los pensamientos, sino también las palabras, de modo que la escritura contiene las mismas palabras que Dios quería que se escriban. Esto difiere de la teoría del dictado, porque aquí los autores humanos estaban activos. Esta teoría es correcta en lo que afirma, pero está incompleta. No afirma suficientemente el trabajo divino humano de la teoría dinámica. Hermanos, muchas teorías que van en contra de la palabra de Dios, pero la palabra tiene la respuesta. Hay una teoría que es la inerrancia limitada. Después hablaremos más de esto, ¿no? La inerrancia limitada. O sea, se opone a la inerrancia total, diciendo que la escritura tiene sus errores, ¿no? Tiene sus vacíos. Pero Dios habla la verdad en su palabra. Sus propósitos son salvar y santificar a su pueblo, y lo ha de conseguir, hermanos. Y lo ha de hacer en contra de todos los enemigos. Amén, hermanos. Entonces, tenemos estos dos temas de la palabra. Amén. Muy bien, queremos agradecer al pastor Ángel. Todavía vamos a estar con él la siguiente sesión, pero previamente queremos a los hermanos invitar a hacer las preguntas. Lógicamente que van a ser limitadas por el espacio de tiempo, y como hemos repetido estas noches, vamos a agarrar o tomar las preguntas que se nos hagan por medio de internet y de los medios que hemos indicado, y vamos a hacer llegar las preguntas al pastor Ángel Guillén para que él las responda, las escritas.
Y, lógicamente, vamos a devolver a los hermanos las respuestas para que todos quedemos conforme a lo que se ha explicado, ¿sí? Entonces, quisiera ver a algún hermano, desearía que algún hermano haga la pregunta directamente. Muy bien. Aquí el hermano Pedro García, hace una pregunta escrita. Dice, cuando decía que es tradición invitar o recibir a Jesús, ¿es tradición? Según Juan 1:12, Apocalipsis 3:20, entonces, ¿a qué se refiere? Muy bien. Es tradición porque no está en la Escritura. Ahora, Juan 1:12, hermanos, simplemente se entiende más de lo que dice. A ver, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, creo que se refiere a eso. A los que creen en su nombre, les dio potestades de derechos, hijos de Dios. Ahí no está diciendo nada de invitar a Jesús al corazón, porque un evangelista cristiano, ¿qué está ordenado a hacer? Y está ordenado a predicar el evangelio. Y dentro del evangelio hay unos elementos muy concretos y puntuales. Presentar la verdad de Dios, presentar la santidad de Dios, luego presentar al hombre su condición pecaminosa y ordenarle de parte de Dios que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Ahora, estos elementos, hermanos, están en la Escritura, no solo en Juan, en todas las cartas, están en los evangelios, y esto es lo que tenemos que hacer. Claro, este tema no se puede resolver en una pregunta y respuesta, yo sé, yo pensaba lo mismo. Pero es verdad, hermanos, es necesario que tomemos en cuenta lo que Dios ha mandado a hacer. Por ejemplo, al hermano que pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Está insistiendo, ¿no? ¿Por qué decimos a la gente que reciba a Cristo en su corazón? ¿Por qué? Yo respondo porque es una tradición. Ahora, muéstrenme en la Biblia que algún apóstol lo haya hecho. Entonces cambiamos de opinión. Por ejemplo, en el primer gran sermón del apóstol Pedro en Pentecostés, tenía la gran ocasión de decirle a ese pueblo, reciban a Cristo. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Levanten la mano. Pasen al frente. Repitan conmigo. ¿Por qué no lo hizo? No hizo nada de eso. Predicó el evangelio. Y hermanos, notemos que en ese sermón el apóstol Pedro le dijo al pueblo, en 2 o 3 ocasiones, asesinos. ¿Con qué palabras? Ustedes lo han matado. Ustedes lo han matado. Entonces, eso es fuerte. Y en el lugar donde dice la palabra, aquellos compungidos de corazón, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese compungidos de corazón quiere decir heridos en su conciencia. ¿Qué es lo que hiere la conciencia del pecador? La ley de Dios, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, creo sinceramente, después de años ya de estudiar la Escritura, que ese invitar a Jesús al corazón no es bíblico, no tiene sentido. Pero lo podemos ver, me gustaría verlo con el hermano que ha preguntado. Gracias. Muy bien, muy bien. Otra pregunta que nos hace llegar nuestro hermano Pablo Gallardo, creo que está referido a Mateo capítulo 15, versículos 4 al 6, dice, ¿a qué se refiere con no maldiga a su padre o a su madre? Pero Mateo 15, versículos 4 al 6. versículo 4, a ver. Un ratito. Si por lo menos lo puedes leer, no consigo abrir aquí. No, ya lo tengo, gracias. Mateo 15. 15, ¿no? Sí. Sí, Mateo Perfecto. 4 al 6. Ok, entonces ese Mateo 15, 4 al 6, hermanos.
Pasa que en Reina Valera a veces la cosa es un poquito complicada, pero no tanto, vamos a ver. Solo busco aquí, hermanos, permítanme un ratito. Una versión más fácil de entender. No tanto un lenguaje sencillo, porque ves, eso altera algunas palabras importantes, ¿no? Pero espero tener aquí un Dios habla hoy con la Biblia. Hay tantas Biblias aquí, ¿no? A ver, de las Américas. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Eso dijo Dios. Pero ustedes dicen, les dice Cristo a los maestros, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Si le dice que la ayuda que estaba destinada a sus padres la ofrendó a Dios, ya no está obligado a ayudar a sus padres, dísele ya. Ya no está obligado. Entonces Jesús termina diciendo, así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Eso es, hermanos. O sea, es faltar un mandamiento, tratando de justificarlo, guardando otro mandamiento. Porque dar a Dios es mandamiento, dar a los padres es mandamiento. Pero ellos cortaron uno y esa falta querían taparla cumpliendo otro. Y estaban descuidando a sus padres y enseñando a hacer eso. Y después el Señor termina diciéndoles, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esa es la respuesta que tengo, hermanos. Muy bien, gracias, Pastor Ángel. Creo que hay una pregunta más por ahí. Queríamos preguntar a los hermanos. Sí, a Verónica. Verónica Machaca, por favor, adelante. Pastor, buenas noches. Quería consultar acerca de la que hablaba de las tradiciones. Si bien tengo una duda con respecto a lo que es la reprensión, no sé si eso está catalogado como una tradición, porque en muchas congregaciones se practica esto de poder reprender. Oye, qué linda pregunta. Sí, hermanito, creo que es una tradición también. Y una de las malas. A ver, ¿quién reprendió a los demonios? El Señor Jesús. Jesús. Una vez Pablo en el libro de los Hechos reprendió un demonio. Una vez. ¿No? Y lo expulsó. Después de la obra de la cruz, bueno, antes de la cruz, eso era muy común en el ministerio de Cristo. Después de la cruz ya no. Yo recuerdo que en Hechos hay ese caso, no que haya otro, es probable, no soy muy categórico en eso, pero inclusive la tradición llega al extremo, hermanita, de decir, yo reprendo solamente, ¿no? O llegamos a un lugar y decimos, por ejemplo, reprendemos todo espíritu, por ejemplo, de confusión. Al decir reprendemos todo espíritu de confusión, no estamos reprendiendo nada. Simplemente estamos haciendo un relato, ¿no? De lo que solemos hacer. Pero Jesucristo, cuando reprendió un demonio, siempre le habló en segunda persona, siempre. No en tercera persona, no al aire. Por ejemplo, a un demonio le dijo, sal de él y no entres más en él. Cuando Jesús reprendió el viento y las olas, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Cálmate, algo así. ¿Se acuerdan la palabra? Calla, algo así, pero es un mandamiento en segunda persona. Cuando se dirigió a un demonio fue así, hermanos. Por ejemplo, Pedro le dijo, en ninguna manera te acontezca esto. Y Jesús le reprendió, apártate, segunda persona, apártate de mí, Satanás, en esa reprensión. Entonces creo que es una tradición, hermanita, que debemos revisar, porque tiene que ver con la famosa guerra espiritual, tiene que ver con eso. Y es otro punto que hay que revisar con las Sagradas Escrituras. Amén.
Muy bien, vamos a dar paso a dos preguntas más. La siguiente viene de Ariel Condori, que está ahí, va a hacer la pregunta. Adelante, por favor, Ariel. Buenas noches, pastor. Tenía una pequeña duda sobre la sola escritura, que es si bien la Biblia es suficiente para evangelizar y que las personas crean en Jesús, eh, acciones como la de Martín Lutero, o tal vez como si Dios nos puede usar a mí o a usted, también puedan, experiencias de otras personas puedan usarse también para evangelizar, o qué recomendaciones daría sobre eso. Hermano querido, para evangelizar tenemos las instrucciones en la Escritura. No hay más, hermano, no hay más. ¿No? Y hay obviamente varios casos de evangelización. Hay varios casos, si se puede hacer un estudio de hechos, de todo el libro de los hechos, hermanos, en todos los casos, lo que se anuncia es la santidad de Dios, el pecado del hombre y el mandato de Dios a que la gente se arrepienta delante de Dios, ¿no? Se llama arrepentimiento para vida. Y crean exclusivamente en el Señor Jesucristo, ¿no? Tiene que ver eso. Por ejemplo, permíteme una pequeña historia de un evangelismo a unos mineros que hubo en la ciudad de La Paz, hace unos, no sé, un año, digamos. Creo que se reunieron 40 mineros en algún lugar y salió un hombre a predicar, un pastor, sería un hermano, y les dijo todo menos que estaban en pecado. No les habló nada del castigo del pecado, que es el infierno. No dijo nada de arrepentirse para con Dios. No dijo nada de creer en el Señor Jesucristo. Lo que dijo es, quienes quieren recibir a Cristo, pasen adelante. Esa es una pésima tradición y está haciendo mucho daño, y hace muchos años ya, ¿no? Es una cosa antigua. Eso respondería a tu pregunta, querido hermano. Gracias. Amén. Muy bien. La siguiente pregunta viene del hermano Tiago González, que dice, pregunta, ¿es bíblico declarar, decretar, rechazar? Creo que viene con la anterior, pero sería bueno aclarar también al hermano esto, ¿no? Ya, no es bíblico. A no ser que estemos hablando de declarar la Escritura. Eso es que es súper bíblico. Declarar la palabra de Dios, sí, pero creo que la pregunta viene por otro lado. Yo declaro, por ejemplo, ¿no?, que mañana, como tenemos excursión, no va a llover. Entonces eso es absurdo. Eso es como, hermanos, atribuirse un atributo de Dios. El otro requiere, yo declaro, yo decreto. ¿Quiénes somos para decretar? No, los seres humanos no decretamos espiritualmente nada. Entonces, yo declaro, yo decreto es una tremenda mala tradición que ha hecho daño a la iglesia y lo sigue haciendo. No hay base escritural para eso, hermano, en absoluto. Amén. Amén. Y la última, ya estamos en tiempo, creo. Dice, estimado pastor, viene de Gabriel Reyes. Dice, estimado pastor, ¿podría aclarar cómo usted cree que debería ser la conclusión de una exposición del Evangelio a los perdidos por parte de un predicador? ¿La gente no debe recibir o como nos percatamos que recibió a Cristo? Bueno, el mandamiento primero no es recibir. Ahora, ciertamente Juan 1:11, a ver, vayamos un ratito. Juan 1:11, miren lo que dice, hermanos, claramente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Luego dice, hermanos, pero a todos los que le recibieron, qué lindo, ¿no? Qué linda noticia. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Perfecto. Ese es un relato de los que le recibieron. Pero no hay mandamiento de recibirle. Si buscamos en el Nuevo Testamento, creo que no vamos a encontrar a ningún apóstol diciendo, reciban a Cristo. El mandamiento es arrepiéntanse, se concluye así entonces, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Obviamente después que se ha expuesto la condición pecaminosa del hombre bajo juicio de Dios y delante de Dios. Entonces el arrepentimiento tiene sentido cuando se le dice a la gente su realidad, su condición de pecado, en enemistad contra Dios.
Amén. Bueno, para terminar este tiempo voy a pedirle por favor al pastor Eliseo Farfán que nos dirija en oración para entrar en este break de 10 minutos, ¿sí? Amén. Buenas noches, pastor. Gracias. Oramos. Señor, te estamos muy agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por darnos el privilegio de estar reunidos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos estar esta noche en esta convención. Gracias por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están conectados, por cada uno de los pastores, misioneros, siervos tuyos, y gracias también por la vida de nuestro pastor Angelito, Señor, por permitirnos traernos la enseñanza esta noche, Señor. Sigue bendiciendo su vida, tú estés guiando, Señor, en la segunda parte de esta convención, de esta reunión, y que tú sigas tocando nuestras vidas, enseñando a nuestro corazón, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón para aprender tu palabra, Señor Jesús, para recibir la escritura tuya, Señor. Gracias, Padre, te estamos muy agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.